Estimados amigos, productores de alimentos de nuestra querida República Mexicana, nos encontramos una vez más, como ya es costumbre, aquí en su programa Acústica Rural. Recordarles que nos pueden sintonizar en el 1150 de amplitud modulada en la Ciudad de México y su zona conurbada, en el 1120 en Monterrey y sus alrededores y en el 600 en la ciudad de Monterrey. En televisión abierta nos pueden sintonizar en el 13.1 por nuestra cadena hermana Albavisión en el sur, sureste, centro y occidente del país. Y por supuesto en nuestras redes sociales, Facebook, Facebook Live, Twitter, TikTok, Instagram. Y el programa queda registrado en Spotify. Su servidor Daniel Meiners, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, una vez más por cuestiones de agenda, estamos a la distancia con nuestro compañero y amigo experto en el sector, Luis Cuanalo, a quien por supuesto saludamos el día de hoy. Luis, muy buenos días. Gracias, Daniel, muy buenos días para ti y a todos nuestros amigos radioescuchas, amigos de televisión, seguidores de las redes sociales. Realmente es como siempre un gran gusto y un gran honor estar en este programa de Acústica Rural que ha venido cada vez a pasos grandes, ha venido resaltando por los temas que hemos manejado, porque pues no solo se trata de difundir el tema, sino se trata además de dar soluciones y que esto sea un instrumento muy importante para los que toman las decisiones en nuestro país, tanto a nivel federal, estatal, como legisladores, pero que también sea un instrumento para los productores primarios, los principales actores de nuestro sector. Entonces, pues ha retomado mucha importancia, no solo a nivel de México, América Latina, sino además de Estados Unidos, por todos los temas que hemos manejado. Muchas gracias, Daniel, bienvenidos. Al contrario, Luis, muchas gracias a ti, muy buenos días. Y como decimos siempre, tratamos de poner nuestro granito de arena para alimentar la discusión en pos de la mejora del sector agropecuario. Luis, el día de hoy nos encontramos con un director general de la SADER. Creo que es importante resaltarlo. Nos hemos caracterizado ya por tener entrevistas de nivel, puestos de representación popular y puestos de dirección en tomas de decisiones importantes, y tener el día de hoy a Héctor Robles Berlanga, director general de Organización para la Producción del Programa de Producción para el Bienestar, me parece que es un tema para celebrar. Héctor, muy buenos días. Buenos días, Daniel. Buenos días, Luis. Buenos días a todo el auditorio. Gracias por la invitación y es una oportunidad para poder expresar lo que venimos haciendo en la estrategia de acompañamiento técnico en el programa Producción para el Bienestar. Producción para el Bienestar, Héctor, se ha caracterizado por ser uno de los programas más importantes de la SADER, llevadas a la transición agroecológica, una estrategia de acompañamiento en terreno con un ejército de técnicos, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista agroecológico. ¿Nos puedes poner un poco en contexto, platicarnos un poco cómo desde tu dirección general se organizan todos los trabajos para que el acompañamiento técnico sea la línea primordial de este programa? Así es, mira, el primero decir que la estrategia de acompañamiento técnico surge de 4 planteamientos centrales. Primero, los 100 compromisos que estableció el presidente, ¿no?, marco de la nación. En el Plan Nacional de Desarrollo, donde estableció una línea de trabajo sobre agroecología. En el programa sectorial de la propia Secretaría, donde se establece una línea. Y en una propuesta metodológica, ¿no?, que rescata una serie de valores, ¿no? Primero, que es posible trabajar con pequeños y medianos productores. Segundo, que había que enfocarnos en el sur-sureste. Tercero, rescatar las capacidades de los productores, porque se habían vuelto más como consumidores que como productores, y esto significa producir sus propios insumos, semillas, y rescatar esta soberanía o esta autosuficiencia alimentaria, ¿no?, que además ahora con la pandemia y con la crisis de los fertilizantes nos lo puso en evidencia, que no podemos seguir dependiendo de todo desde fuera y que había que fortalecer, ¿no? Entonces, este es el mandato que nos guía, ¿no?, y nos dice fundamentalmente que sí hay que producir más, pero no a cualquier costo, ¿no?, sino lo que tenemos que producir cada vez más nos obliga, ¿no?, a producir
de manera sustentable, ¿no?, para preservar los recursos, pero también para dar alimentos sanos al conjunto de la población. Héctor, en esta línea estratégica plasmada en el Plan Nacional por mandato presidencial, en el Plan Sectorial de la Secretaría, en todo este concepto metodológico que ustedes están desarrollando enfocado al pequeño productor, se nos ha puesto el tema de la soberanía alimentaria, de la autoproducción, de alcanzar la autoproducción y ahora más la autoproducción de insumos. ¿Es una utopía, es una posibilidad, es una política pública? ¿Cómo nos explicarías es un objetivo? ¿Es alcanzable? ¿No lo es? Primero decir que cuando planteamos el tema de la autosuficiencia alimentaria, nos planteamos no es que dejemos de traer alimentos al exterior, ¿no?, que produzcamos todos nosotros, sino lo que nos planteamos es tener una menor dependencia. Y ese es el primer elemento que hay que ver, y es posible producir los alimentos. El segundo elemento, y se puso de manera central en el último año, es que habíamos desmantelado todo lo que tenía que ver con la producción de fertilizantes. Nosotros antes éramos autosuficientes en fertilizantes, y se nos planteó que era preferible, que era mejor comprarlos en el exterior y traerlos, ¿no?, porque iban a salir más baratos. No más que la última etapa, el último año, ¿no?, hemos encontrado que los fertilizantes subieron más del 100%, ¿no? Bien, ya han bajado ahorita, pero se volvieron altamente costosos y nosotros no teníamos. ¿Por qué? Porque habíamos dejado de producir estos, ¿no? ¿Y qué es lo que ha planteado el presidente? Y eso es un elemento importante, ¿no? Es que México va a recuperar su capacidad productiva de fertilizantes y para el 2024 ya estará produciendo el 50% de los fertilizantes que requiere México. Y especialmente para los productores del bienestar y de Sembrando Vida. Entonces, ese es un elemento importante, como de una crisis, de una coyuntura que nos puso una realidad, porque incluso, aunque esté caro, también traer el fertilizante se volvió complicado, porque las cadenas están rotas, ¿no?, y nos dio la necesidad de decir, oye, ¿por qué no regresamos a recuperar la capacidad? Y eso es lo que se está haciendo en distintas plantas del país, ¿no?, en Pajaritos, en Baja California, lo que se está haciendo en Tabasco, ¿no? Y entonces vamos a tener al menos la capacidad de producir el 50%, ¿no? Y este es por un lado. Y por el otro, empezar a producir lo que son los bioinsumos, y bioinsumos de calidad. Y déjenme comentarles, en 2019, los productores que trabajaban en la estrategia que habíamos empezado, no producían un solo litro de lixiviado. Un solo litro, no teníamos. Y hoy, con todo orgullo, estos productores ya están produciendo 3.6 millones de litros de lixiviado, lo cual nos habla de que estos productores, independientemente si va a haber fertilizante o no, ellos ya van a tener para poder hacer las siembras. Y tenemos más de 100,000 toneladas de materia, ¿no?, orgánica, ¿no?, para la aplicación de los propios. Cuando hace 3 años no había nada. E igual Sembrando Vida está produciendo también estos bioinsumos. Y entonces, si nosotros vemos, ¿no?, que vamos a tener fertilizantes y además vamos a tener bioinsumos, los productores van a tener esa posibilidad de poder sembrar con alguno de estos dos recursos, ¿no?, que antes no tenían. Y esa es la gran virtud, y eso es lo que nos habla de que sí es posible, ¿no? Que incluso nosotros nos planteamos dentro del PASIC esta meta de los 3.6 millones para cumplirla en el mes de abril del 2023, y estamos en el mes de agosto y ya la tenemos, ¿no? Hicimos ese compromiso y la hemos alcanzado, ¿no?, en la idea de que estamos en una emergencia y que hay que responder. Alentador alcanzar las metas planteadas hasta el 2023, alcanzarlas a la mitad del 2022. Luis, te escuchamos. ¿Alguna pregunta para Héctor? Sin lugar a duda, el acompañamiento técnico, bueno, viene a sustituir lo que era el extensionismo, hablando del pasado, ¿no?
el acompañamiento técnico pues está más enfocado a las cuestiones agroecológicas, a buscar que los productores, pequeños y medianos productores, pues se integren de alguna forma, pues de mayor forma o de manera más activa a la producción de nuestro país. Anteriormente probablemente no les llegaba la asesoría técnica a los pequeños productores porque pues se enfocaban a otro tipo de esquemas productores. Sin embargo, bueno, este acompañamiento técnico, ¿ustedes qué mediciones tienen en cuanto a impacto? ¿Cómo miden este impacto de manera con números, de manera real, de manera que digamos, bueno, el extensionismo era esto y el acompañamiento técnico actualmente es esto, pero con números? ¿Cómo hacen esa medición, ingeniero? Gracias. Importante aquí hay que decir, ¿por qué hablamos de acompañamiento técnico nosotros? Esa es la primera, y no de extensionismo. Primero, porque el acompañamiento nosotros lo consideramos que es un diálogo de saberes entre el productor que sabe y el técnico que también conoce, y lo que buscamos es que compartan. El segundo elemento es que nosotros hemos planteado que este técnico esté a ras de tierra, e incluso que él no está ligado a los apoyos directos o a otro tipo de apoyos. Estos llegan en su mecánica normal, ¿no? Es decir, mediante una cuenta, un pago al productor, ¿no? Y nuestros técnicos no tienen nada que ver, lo cual les quita la presión de que los productores digan, oye, dame, oye, no, queda mucho de la cultura. Y el tercer elemento es que hemos generado unas condiciones mínimas de trabajo. Déjenme decirles, antes del 2018, ¿no?, en los últimos 15 años anteriores, se contrataban los técnicos en marzo y se les pagaba hasta octubre, como si no comieran todos los días. Pero además se les prometía una cantidad y en octubre les decían no tenían seguro social y no se les formaba para hacer y reconocerles todas las capacidades que han ido adquiriendo en el tiempo. Esas tres condiciones nosotros las damos. Entonces, por un lado, por lo que le estamos pidiendo a los técnicos que se dediquen exclusivamente a estar a ras de tierra de manera permanente y continua con nosotros. ¿Qué hacemos nosotros para más? Nosotros hacemos un plan de transición agroecológica en las distintas actividades, en maíz, en frijol, en trigo, en arroz, y en cada una de las escuelas de campo, más otro conjunto de predios, hacemos una medición inicial. ¿Qué hacía el productor antes de dedicarse a las prácticas agroecológicas? ¿Cómo lo hacía? ¿Cuánto invertía en trabajo? ¿Cuánto invertía en insumos? ¿Qué prácticas hacía? Héctor, ¿Y cuáles eran sus rendimientos? Héctor, perdóname que te interrumpa. Tenemos que irnos a un corte comercial. Dejamos este tema aquí, lo retomamos, que es el levantamiento de la línea base que este técnico a ras de suelo hace y levanta para poder diseñar su esquema de medición. Regresamos en 2 minutos. Retomamos la idea inmediatamente, Héctor. Una disculpa. Estamos de vuelta, amigos, aquí en su programa Acústica Rural con el ingeniero Héctor Robles Berlanga, director general de Organización para la Producción del Programa de Producción para el Bienestar de la SADER. A pregunta directa de Luis sobre cuáles son los esquemas de medición, cuáles son los indicadores que se tienen diseñados para valorar y evaluar hoy y los resultados del mañana de este programa, Héctor nos ponía sobre la mesa que el técnico está capacitado para primero hacer un levantamiento de línea base, cómo estaba el productor antes de su llegada al terreno, y retomamos la idea. Héctor, nos decías. Así es, entonces, como levanta el productor al inicio del proceso productivo, cómo estaba la situación de ese predio, y también levanta una de un predio testigo, que nos permita tener tanto cómo se hace normalmente y cómo lo hacía el productor con el que vamos a estar trabajando. Y al final de cada ciclo, volvemos a hacer esa medición y medimos. Por ejemplo, en el caso de maíz, frijol, arroz, ya llevamos desde el 19, que nos levantamos la línea base, 2 ciclos, ¿no? En el caso de café, 1,
En el caso de miel y cacao, en la próxima cosecha es donde vamos a comparar nuestros resultados, ¿no? Pero ya se pueden ver algunas cosas importantes. Dejen decirles, en el caso de maíz, en este proceso hemos logrado, ¿no?, en el caso de maíz aumentar 700 kilogramos y en el caso de frijol 300, que representó en el caso del maíz el 25% del aumento de la producción, ¿no?, en tan poco tiempo. En el caso de también medimos los costos y los costos se han reducido en más del 30% en general, ¿no? Lo cual nos habla de que si aumenta el rendimiento y disminuye los costos, el productor tiene una mayor rentabilidad. Porque eso sí lo decimos, no vamos a lograr convertir a los productores agroecológicos si no reducimos sus costos de producción y aumentamos su producción o su rendimiento. Y eso que no estamos midiendo, ¿sí?, lo que estamos regenerando del suelo, eso es muy importante, ¿no? Porque los suelos estaban degradados, ¿no?, por el uso indiscriminado de insumos químicos, por el uso de maquinaria pesada, etcétera, ¿no?, que hizo que se degradaran los suelos. Y estamos recuperando precisamente esa capacidad. Y eso no lo ponemos en la ecuación, porque lo que estamos midiendo fundamentalmente son cuántos son los costos de producción y su rendimiento, y los beneficios que tiene con producir alimentos más sanos. Incluso los productores cada vez nos dicen, oye, mi producto tiene estas características, ¿qué posibilidades hay de que se me pague un precio mayor? Pero entonces esta línea base es obligada y nos permite en cada uno de ellos estar comparando en cada una de las actividades o de los cultivos que trabajamos, estar comparando ciclo a ciclo cómo vamos, si vamos creciendo o no vamos creciendo. A mí me parece muy, muy interesante. Bueno, seguramente tienen otros indicadores que levantan, pero estos dos, digamos que son los más representativos. Si aumento volumen y disminuyo costos, es una ecuación ideal. Retomo un poco lo anterior dicho por usted, Héctor, la diferencia entre extensionismo y acompañamiento técnico. El acompañamiento técnico de estos técnicos está basado primero en un diálogo de saberes entre el técnico y el productor. Nadie sabe más, sino la complementariedad de ambos saberes es la ecuación perfecta. Que el técnico tenga su sueldo básico, base, disponible para que sea autosuficiente también él, a diferencia de cómo era en el pasado. ¿Qué capacidad tiene en el terreno esta característica del técnico para atender a cuántos productores, a cuántas hectáreas? ¿Cuál es la capacidad que ustedes tienen medida de acompañamiento técnico bajo este esquema de los productores? Y esto lo pregunto también para saber si es una estrategia que puede ser masificable a nivel país, a nivel variedad de productos, no solo el maíz, no solo en frijol, no solo en café, que pudiéramos estar trabajando este esquema. ¿Cuántos técnicos necesitaría el país para trabajar bajo esta dinámica? Bueno, lo primero que hay que decir es que quisiéramos tener más técnicos para poder tener una cobertura mayor. No alcanzamos, para lo cual hemos creado algunas estrategias distintas. Pero empiezo primero, ¿por qué establecemos la escuela de campo en una parcela y no en un centro de investigación, en una universidad? Porque la única posibilidad de llegar a más es que los productores que viven alrededor de ese productor innovador que nosotros le llamamos puedan ver lo que se está haciendo. Porque hay que reconocer que los productores tienen desconfianza hacia las instituciones de gobierno por muchas causas, ¿no? Y entonces cuando un productor en su parcela empieza a ver los resultados y los platica él, hay la posibilidad de, ¿no?, atender más, ¿no? Entonces ese es el primer elemento que hay que decir. Esto permite que de campesino a campesino se transmita el conocimiento. El segundo elemento es que nosotros tenemos alrededor de 1,300 técnicos, no son suficientes. Lo que hicimos es, primero, una plataforma para poner una serie de materiales a la disposición
tanto de productores como de técnicos, para que las prácticas que nosotros proponemos de una manera sencilla, visual y con un manual, los puedan ver cualquier persona, ¿no? Son abiertas al público, ¿no? Nomás se inscribe uno, e incluso los insumos, los 16 prácticas de insumos que tenemos están ahorita puestos en la página de la Secretaría, y ustedes pueden bajar tanto su video como su manual. Esto nos permite llegar a más técnicos, ¿no? O a más personas que están interesadas en hacer en esto. El tercer elemento es que nos estamos aliando a los gobiernos de los estados. Ya hemos firmado un convenio con Michoacán, un convenio con Guerrero, un convenio con Veracruz, un convenio con Sinaloa. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Y pongo el ejemplo de Veracruz. Ellos metieron 30 técnicos al inicio, cuando el secretario de Agricultura, ¿no?, el año pasado. ¿Y qué hicimos? Capacitarle a esos 30 técnicos, ¿no?, en la metodología que nosotros estamos proponiendo, y darles acceso a todos los materiales que tenemos. Después, ese gobierno del estado pasó a 100 técnicos, ¿sí?, que ya fueron capacitados entre los técnicos que habíamos capacitado nosotros y nosotros. Y después de eso, ahora el gobierno del estado ya tiene 500 técnicos que los va a capacitar en la misma metodología. Y algo similar está haciendo Michoacán, algo similar está haciendo Sinaloa, algo similar. Y la otra gran alianza es la que le estamos haciendo con otras instituciones, con Sembrando Vida, en donde ellos tienen algunas experiencias que nosotros no manejábamos y nosotros tenemos otras que no teníamos, y nos permite tener más técnicos, ¿no? Y entonces, de las limitaciones que tenemos, hemos ido buscando las opciones, ¿no? ¿Para qué? Para que sean más técnicos, cada vez más técnicos, que hagan la transición agroecológica, ¿no? Si a mí me preguntan, yo requeriría aquí en esta Secretaría alrededor ¿no?, unos 15,000 técnicos, que era un poco la propuesta del presidente que había planteado al inicio, de llegar alrededor de 20,000 técnicos en campo de manera directa. Es decir, si yo tuviera esos 15,000 técnicos, ¿no?, podría tener una mayor incidencia y una mayor cobertura, al menos en estos productores del bienestar. ¿Qué fue lo que hice? Es construir las alianzas, o ¿no?, para, mientras que no haya eso, no quedarme parado, y sino construir posibilidades y capacidades, ¿no? Y eso lo estamos haciendo ya con presidentes municipales, con gobiernos de los estados, con otras instituciones, y poniendo todo el material posible a disposición de productores y técnicos que, aunque no estén en la institución, transiten ellos mismos por convencimiento, por lo que hacen en campo, a estas prácticas agroecológicas. Con un denominador común, que es la metodología diseñada por el programa Producción para el Bienestar. Luis, nos quedan 3 minutos para una pregunta en este bloque. Sí, bueno, tengo entendido que la difusión de los procesos de capacitación y certificación de capacidades, pues las hacen vía plataformas, pero también pues se hace a través de los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro. O sea, también ellos de alguna forma están participando con ustedes, los jóvenes construyendo el futuro. ¿Hay algún dato de cuántos son los jóvenes involucrados, o cómo están operando esta parte? En esta segunda generación, los jóvenes que están participando, incluso ya algunos ya están terminando su proceso en el transcurso del año, la beca es por un año, ¿no? Son alrededor de 2,300 jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Y la idea es que el próximo año, porque el presupuesto de la Secretaría de Trabajo ya se votó, es que recuperemos estos 2,300 que están terminando y podamos incrementar alrededor de unos 4,000 más, para llegar a un tope, que es lo que nos hemos planteado, 7,000, que es lo que nosotros sí podemos atender, ¿no? Y tienen esta característica, yo siempre lo valoro, son primero personas de 19, 29 años, jóvenes, que nos pueden ayudar a la transición agroecológica. Segundo, que viven ahí en la comunidad, ¿no?, donde ahí ya se quedaron, son los que ya no van, ahí están. Tercero, que muchos de ellos sí traen la necesidad o el interés de hacer cosas en las parcelas, ¿no?, con sus padres, en la comunidad, etcétera, y hay que aprovechar toda esa energía, ¿no?
yo me he encontrado con proyectos muy interesantes donde ellos ya están produciendo los insumos, en donde en algunas cooperativas de miel les dieron un cajón o 2 cajones para que empezaran, aparte de lo que hacían con ellos, para que al terminar del año se queden con su cajón, ¿no? Sus colmenas, y de esa forma puedan dedicarse ya a la actividad. Otro becario que utilizó la beca para comprar ganado, ¿no? Animales, cabras, y a partir de eso está produciendo sus insumos, ¿no? Y además produce carne, y así hemos visto iniciativas, ¿no? Y algunos de ellos han incorporado con nosotros como técnicos, porque tenemos esa virtud, están ahí en el territorio, ya se dedicaban a la actividad, ¿no? La conocían, ¿no? Ya en el campo los hijos por lo general le ayudan a los padres al trabajo, ¿no? Y entonces hay que aprovechar esa energía joven, esperando, no depende de nosotros, que sean los futuros propietarios de la tierra después de un relevo general. Héctor, un efecto multiplicador basado en saberes de campesino a campesino y la suma de voluntades para la incorporación de técnicos en gobiernos estatales, municipales y otras secretarías parece que ha funcionado en términos de multiplicación. Yo quisiera saber un poco cómo ha crecido la estructura de capacidad de seguimiento para estos técnicos. Y si me permites, vamos a un corte comercial y me parece que la oportunidad de tener un director general en entrevista nos da para un siguiente bloque, si ustedes así me lo permiten. Volvemos en 2 minutos. Estimados amigos, estamos de vuelta aquí en su programa Acústica Rural. Por el tema y la ocasión, tener la oportunidad de platicar con Héctor Robles Berlanga, director general de Organización para la Producción del programa Producción para el Bienestar, uno de los programas insignias, no solo de la Secretaría, sino del Gobierno Federal, y la oportunidad de platicar con él nos abre la oportunidad, y gracias por su disposición, por supuesto, a ampliar esta entrevista. Héctor, en el bloque anterior decíamos que el crecimiento y el efecto multiplicador del programa está basado, como nos decías, en que de campesino a campesino se transmita a través de estas escuelas de campo, de estas parcelas demostrativas, de estas líneas bases, y que la función del técnico pase a ser un replicador de la metodología. Y también la suma de voluntades de gobiernos estatales, gobiernos municipales y otras secretarías federales para poner a disposición técnicos a quienes ustedes capacitan con este ejercicio metodológico. Pareciera entonces claramente que el número de técnicos se está ampliando, no en el número necesario, pero por lo menos se está ampliando. Esto exige el crecimiento también de la organización para el seguimiento, no solo por el número de técnicos, sino por la coordinación con instituciones federales, otras secretarías, estados, municipios. ¿Cómo enfrentar esta complicación logística institucional, Héctor? No, lo primero que hay que hacer con ellos, ¿no?, es ver dónde van a estar sus técnicos y dónde están los nuestros, ¿no? Porque sucedía, ¿no?, que de repente estamos en el mismo municipio 2 técnicos o 3 o 4, ¿no?, y en el municipio de al lado no hay ni uno solo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Le hemos compartido dónde están nuestros técnicos a estos estados, ¿no?, y dónde están sus técnicos, y a partir de ahí, ¿no?, hacemos acuerdos. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, nosotros estábamos concentrados en 30 municipios, que son donde más productores para el bienestar había, pero había otros 30 municipios donde no estábamos, que hay muchos productores del bienestar. El gobierno del estado nos dijo, yo participo en esos 30 municipios, ¿no?, con mis propios técnicos. Y entonces ya tenemos 60 municipios de producción para el bienestar siendo atendidos, es decir, la mitad de los municipios, ¿no? Y el resto de esos técnicos se fue, ¿no?, a otros municipios donde ellos también tienen interés en algunos cultivos que están promoviendo por la importancia que tienen al bienestar. Entonces, ese es uno de los acuerdos. El otro acuerdo es, no tiene caso que yo produzca materiales, ¿no?, cuando hay algunas instituciones o algunos gobiernos que ya los tienen, ¿no?, y lo que hacemos es, no, tú tienes la expertise, y pongo el ejemplo, el Instituto Nacional de la Economía Social, el INAI, se dedicaba a la economía social. ¿Qué sentido tiene que yo haga un manual de economía social si son ellos los que son expertos? Lo que fui y me senté con ellos, más o menos lo que queríamos hacer, y lo construimos, ¿sí? Igual sucedió con Conavio.
maneja todo el tema de biodiversidad. Qué mejor que la institución que tiene la expertise en biodiversidad lo haga, en lugar de hacerlo yo. Y lo hicieron así. Y así los gobiernos estatales tienen metodologías sobre el MIAP, tienen metodologías sobre Keyline, ¿no? Es decir, otras prácticas que son importantes, o están desarrollando esquemas, ¿no?, de recuperación o de cosecha de agua, que nos pueden servir a nosotros también en la formación de nuestros técnicos. Y eso es lo que hay que identificar y poner en la mesa. Y el tercero, que ha sido muy interesante, es sacar a las universidades de sus espacios institucionales. Nosotros, en el caso de la certificación, logramos sumar al Colpos, a Chapingo, al INFAP, a OCIRED, ¿no?, que es el CESDER, ¿no?, para que nos ayudaran a las certificaciones. A Ecosur, para en el caso de la miel, a Cafecol, en el caso del café, y el conjunto de estas universidades, muchas de ellas tienen sus espacios en los territorios. Y ellos nos están ayudando a capacitar a nuestros técnicos, ¿no?, a formarlos, a desarrollar, ¿no?, ir a campo y desarrollar propuestas tecnológicas acordes a los territorios, ¿no? Y entonces estamos recuperando esas capacidades institucionales que estaban ahí, ¿no?, para llevarlas a campo y contrastarlas, ¿no?, y que fortalezcan el trabajo que hacemos. Y no me sale igual a mí capacitar a 40 personas que capacitar a 60 con un muy buen investigador, ¿no? Y entonces es lo que hacemos. Nos ponemos de acuerdo con los estados, con las universidades, para que lleven a sus expertos a capacitarnos en los territorios. Y eso es la posibilidad de ir creciendo con los pocos recursos que tenemos. Por eso yo siempre he dicho que a veces las carencias obligan o nos hacen necesario, ¿no?, inventar, ¿no?, crecer, buscar soluciones, que cuando muchas veces tenemos los recursos y nos quedamos ahí parados o sin innovar y sin buscar, ¿no? Y el ejemplo más claro de la pandemia fue hacer todo esto a distancia, que no lo podíamos hacer, ¿no? Las crisis nos obligan a reinventarnos y vaya que tuvimos una crisis derivada de la pandemia. Luis. Sí, de hecho, pues la pandemia realmente pues afectó a todos los sistemas, a todos los procesos que se siguen en nuestro sector. Y yo creo que la participación, bueno, de la capacitación y del seguimiento, el acompañamiento técnico, es realmente muy valioso porque sustituye en gran parte el extensionismo, que era un extensionismo que a lo mejor no era tan operativo o se desarrollaba en oficinas. Simplemente ese trabajo pues no tenía una forma real de poderse procesar en muchos de los casos, no estamos hablando de todos los casos. Pero el caso del acompañamiento técnico es interesante porque ahí se nos dice que, bueno, el trabajo es directamente con el productor, el trabajo es a nivel de campo, que eso es algo muy valioso, miden los parámetros de cómo lo encontraron y cómo termina esa parcela, hablando de una parcela. Entonces, yo creo que sí se debe de incrementar también la cantidad de técnicos, como bien lo menciona Héctor, porque pues es necesario, nuestro país es muy amplio y eso es lo que requieren muchos de los casos. La aplicación, por ejemplo, de fertilizantes, hoy día que el fertilizante pues son precios por las nubes, por los conflictos bélicos que ya sabemos, pues también es muy necesario. A mí me tocó ver algunos casos en Puebla, por ejemplo, que aplicaban fertilizante que a lo mejor no era el adecuado para esos tipos de plantaciones. Entonces, ya con el acompañamiento técnico, pues no se va a desperdiciar fertilizante y se va a aplicar el adecuado, en este caso, para cada determinado tipo de cultivo, aparte de los fertilizantes alternativos que se están desarrollando, los biofertilizantes, las compostas, lombricomposta, todo lo que hemos venido platicando anteriormente. Entonces, pues yo creo que esta área es una de las áreas más estratégicas de la SADER y del gobierno federal, precisamente por el manejo de todo lo que lleva, dónde están ellos situados, que están con el productor primario, y también quiénes están involucrados, que no solo son, no solamente la SADER y los gobiernos de los estados, sino instituciones como el INIFAP y también
programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, es muy estratégico. Yo creo que estamos hablando de una de las direcciones más estratégicas de la SADER. Focalización territorial, funciones acorde a su especialidad, pareciera son los elementos que están poniendo sobre la mesa para suplir la falta de técnicos. La verdad es que yo estoy altamente motivado con este programa, no de ahorita, de un par de años atrás, desde que se anunció, se empezó a trabajar, porque efectivamente pone la asistencia técnica, el acompañamiento técnico, el diálogo de saberes entre productor y técnico como el elemento fundamental. Sin embargo, Héctor, a mí me parece que por el momento están quedando fuera algunos elementos que, si me permites, me gustaría ponerlos sobre la mesa, no con el afán de criticar, sino con el afán de que se visualicen para que en un mediano plazo pudieran incorporarse, que es la tecnificación y la mecanización a los pequeños productores. ¿Qué opinión te merece este planteamiento? Primero, digamos, bienvenidas todas las observaciones. Yo considero, ¿no?, que a veces cuando uno diseña las cosas, termina por dedicarse tanto tiempo, se encariña tanto que pierde la objetividad, ¿no? Y es bueno mirar desde afuera, ¿no? Y uno de los grandes retos que tenemos es eso, precisamente hacer innovaciones tecnológicas acorde con las necesidades de los productores pequeños y medianos, ¿no? El programa no tiene como tal producción para el bienestar esta otra parte, ¿no?, que deberían de hacer otras instituciones, todo, pero buscar, ¿no?, una especie de maquinaria, ¿no?, acorde al tamaño de los proyectos, ¿no?, que ya se empieza a desarrollar en algunas otras partes, ¿no?, pero sería importante hacerlo más fuerte, ¿no? Nosotros estamos haciendo lo que tenemos a la disposición, y déjame decirte que a mí me llamó la atención una de las cosas. En el campo hay muchos productores que ya están haciendo innovaciones en maquinaria para hacerla más pequeña, para hacer fumigaciones biológicas, ¿no?, para usar el microorganismo, ya lo empiezan a hacer, y eso es lo que tendríamos que estar fortaleciendo nosotros, ¿no? Comparto contigo esa preocupación, Daniel, y cómo fortalecerla, en eso estamos. Y pongo nomás un ejemplo que me sucedió en Morelos, con el caso de la caña. La caña se usa mucho insecticida, se estaba haciendo, había un problema de una palomilla, se estaban haciendo las aplicaciones con químicos. Les propusimos hacer primero una con bomba, ¿no?, de un insecticida biológico, lo aplicamos y funcionó. Y el productor nos dijo, oye, está muy bien porque no huele tan feo, no tengo que estar con tanto cubierto y todo, ¿no? Pero sí hay una gran dificultad, Juan. Ya en la caña a los 2 metros andar con la bomba y estar dando vueltas con una bomba de 20 litros es muy difícil, ¿no? Claro. No hay otra solución, y les propusimos hacerlo, ¿no?, con un dron. Y resultó que sí hizo la aplicación y fue muy efectiva. Y los productores reaccionaron inmediatamente. Primero diciéndonos, ¿cuánto cuesta hacer una aplicación? Y eran 450 pesos la hectárea. Y el productor dijo, me sale más barato hacerlo con un dron que... Y después un conjunto de ellos se planteó, oye, ¿por qué no compramos uno entre nosotros? Y lo empezamos a usar, ¿no? Entonces, sí hay esa gran posibilidad de hacer estas innovaciones que permitan hacer más eficiente el trabajo en el campo, más asertivo, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos. Porque además, en términos de invención de la mecanización, en realidad ya está disponible. El tema pareciera más bien transferencia de tecnología, como lo acabas de relatar, por la necesidad de estos cañeros. Me quedo tranquilo, Héctor, de que lo tienen visualizado como una necesidad. Esperemos pronto esta sinergia institucional y estos resultados que el programa esté dando y estas necesidades manifiestas por los productores nos lleven a un reload del programa, a un rediseño del programa, a un segundo nivel en el programa para mejorar no solamente volúmenes ni costos de producción, sino también calidades y tiempo. El tiempo se nos ha terminado, Héctor. De verdad, muy agradecidos por tu tiempo. Espero, deseo, te pido que la ventana y la puerta quede abierta para continuar en esta conversación y poder estar platicando contigo directamente. Luis, nos despedimos.
Gracias, Daniel, gracias, Héctor Robles, y felicidades por este trabajo. Y bueno, pues como dice Daniel, qué bueno que tienen considerado esa parte de la tecnología que es muy importante también para nuestros productores. Gracias. Héctor, 10 segundos, algo con lo que quieras concluir. Nada más agradecerles a ustedes, ¿no? Y con todo gusto, ¿no? Porque son un canal para poder llegar más a productores y convencerlos, ¿no? Muchas gracias, Daniel y Luis. Vamos a un corte comercial, amigos de Acústica Rural. Volvemos en 2 minutos para una conclusión final con Luis y un servidor. Muchas gracias. Estimados amigos de Acústica Rural, estimados amigos productores de alimentos de nuestra querida República Mexicana, estamos de vuelta en este último bloque. La verdad es que la oportunidad de haber platicado con Héctor Robles Berlanga, director general de Organización para la Producción del Programa de Producción para el Bienestar, para mí, no sé, para ti, Luis, seguramente también tuvo mucha sinergia. Me sentí muy identificado con los planteamientos que hacía. Me quedo tranquilo de saber que la necesidad de la tecnificación, la mecanización de la pequeña superficie, del pequeño productor, está visualizada como una necesidad ya muy pronta, como una debilidad, si me permites la palabra, sin afán de ser insidioso, sino más bien propositivo, del proceso metodológico. Pareciera, por esto último que nos relató de los cañeros, que es una necesidad ya manifiesta por parte del productor, y está encontrando eco en los oídos de su director general y de sus técnicos. Esperemos que esta sinergia, esperemos que estos buenos resultados pronto nos estén anunciando, si es a través de Producción para el Bienestar, o si es de la creación de otro programa, o si es a través de Financiera Nacional, o si es a través de FIRA, o si es a través de Conavio, o si es a través de donde quieran y como quieran, pero que esta necesidad sea atendida en la transferencia tecnológica. Luis. Sí, de hecho, pues Héctor fue muy claro, muy preciso en los trabajos que vienen realizando en la dirección que él representa, que yo comentaba. Bueno, yo considero que es una de las direcciones estratégicas de la SADER y de este gobierno federal. ¿Por qué? Porque esta estrategia de acompañamiento técnico pues es parte precisamente de uno de los programas medulares que está impulsando el gobierno federal, que es la autosuficiencia alimentaria, y para ello pues tiene la base técnica, que son pues los especialistas, los que acompañan al técnico, al productor, al pequeño, mediano productor, que eran productores que en el pasado pues muchas veces se olvidaron o no les daban la importancia. Y hoy día, con este acompañamiento técnico, a través de diferentes parcelas demostrativas o escuelas de campo establecidas ahí en los sitios o las regiones donde están los productores y que van el éxito que tiene ese acompañamiento técnico, es algo muy valioso, muy importante, porque los productores así es como operan. Si yo, productor, veo que nos está yendo bien con una semilla, nos está yendo bien con un sistema de producción, con un invernadero, con un equipo de maquinaria, o en este caso con el acompañamiento técnico o aplicaciones de insumos, pues yo voy a tener necesidad de ese producto, de eso que están ellos desarrollando. Entonces, así es como se establecen a través de las demostraciones. Es algo muy importante también que lo comentó Héctor, porque muchas veces pensamos que desde el escritorio se van a solucionar las cosas, y las cosas del campo se solucionan estando ahí con los productores, estando en el campo y demostrando los diferentes trabajos que vienen realizando. Qué bueno que traen una evaluación de cómo empiezan y cómo terminan. Y además el trabajo que están haciendo con instituciones de investigaciones como el INIFAP, como el Colpos, como la Universidad Autónoma Chapingo, con los gobiernos de los estados, es algo también muy importante, porque pues hacemos ahora sí que un clip de todo lo que se requiere. También los jóvenes de Construyendo el Futuro están participando. Entonces, qué bueno que se le esté echando un montón al campo, que es algo que ocupábamos,
que se ocupa, y qué bueno que estén al frente pues personajes que tienen esa sensibilidad de poderlo realizar. Yo creo que esa va a ser un punto muy estratégico para la autosuficiencia alimentaria, y no solo para eso, sino reorganizar aparte nuestro campo. Y ahora sí que vengan los apoyos para la tecnología, que es la siguiente etapa que ellos también tienen visualizados, en cuanto a transferencias de tecnologías, en cuanto a infraestructura agropecuaria o maquinaria agrícola, que también es muy necesaria, aparte del acompañamiento técnico. Y qué bueno que es una estrategia de política pública diseñada para el pequeño productor, Luis. La verdad es que si alguna deuda el Estado mexicano tenía con el sector agrícola, estaba básicamente en el pequeño productor, ¿no? Que estaba siendo atendido de manera muy, muy paulatina a través de dádivas y de subsidios no necesariamente bien pensados. La verdad es que a mí me parece que es una estrategia bien diseñada, metodológicamente bien soportada, con sus debilidades que ya planteamos, pero mi preocupación fundamental es cómo hacerla masificable. Yo lo preguntaba al principio, ¿cuántos técnicos necesitas para atender todos los pequeños productores del país en todos los cultivos diferentes que el país tiene? Él hablaba de 15,000, 20,000, sinceramente me parecen todavía pocos, y la capacidad operativa y el brazo organizativo que el Estado debe de tener para organizar a 15,000 o 20,000 técnicos o más técnicos ya no es tan fácil como los acuerdos básicos que hoy pueden tener para atender una estrategia focalizada en el sur-sureste y en algunos municipios específicamente identificados. Es decir, me parece que los resultados que están poniendo sobre la mesa son súper positivos, pero no hay que echar campanas al vuelo. El reto está en cómo puedo atender a la totalidad de la población que así lo requiere, de pequeños productores en todos los diferentes cultivos. Ahí es en donde metodológicamente siento que hace falta un sentarnos, un pensar, un rediseñar, en hacer una metodología un poco más amplia y más robusta para poder atender este reto. México, un país tan mega diverso, tan biodiverso, tan culturalmente diverso, con zonas territorialmente de difícil acceso, zonas rurales en donde los caminos no son los más ideales, en donde las comunicaciones para poder tener acceso a esta plataforma que Héctor nos refería para el técnico, pues simplemente no existen, ¿no? La capacidad de internet en zonas rurales, tú lo sabes, Luis, es muy baja. Ahí es en donde yo creo que me encantaría que pudiéramos establecer una mesa de análisis y de debate fuera o dentro de cámaras, si es dentro de cámaras mejor, pero poner estos elementos. Creo que mucho tenemos que aportar en este sentido. ¿Cómo lograr hacer de esta estrategia la estrategia nacional para atención a pequeños productores? Sí, realmente 15,000 técnicos no es nada en comparación de la superficie agropecuaria que tenemos en nuestro país. Así es. Se requiere mucho más, y se requiere además darle los elementos. Qué bueno que nos comentó que, bueno, ya cumplen con sus pagos en forma y tiempo, además de tener un seguro social y tener otro tipo de prestaciones que antes no tenían o tardaban meses en pagarles. Eso es también muy bueno porque pues el técnico generalmente no tiene un gran sueldo. Entonces, aunque tenga un sueldo, digamos, puntual y tenga además los elementos, que también es algo bien importante, a mí me tocaron experiencias que a los técnicos no les facilitaban vehículos, no les facilitaban gasolina, no les facilitaban pagos de movimientos o viáticos, siquiera para comerse un taco por allá en el campo o a donde fuera. Eso también es importante. No es nada más hablar y decirlo, ¿no? Sino también darles esas facilidades porque las requieren y muchas veces no se ven. Hay secretarías de Estado, a lo mejor también que a sus técnicos los tienen olvidados o los tienen ahí en escritorios en lugar de que salgan a campo y que presenten resultados reales y además que les den las facilidades necesarias. No se las dan.
Y los pobres técnicos pues tienen que estarse moviendo por sus medios, tienen que estar durmiendo amontonados en no sé dónde, porque no les dan esas facilidades también que requieren los técnicos, que darles esas facilidades, porque yo creo que la merecen. Si van a hacer un trabajo digno también a nuestros productores, van a establecer parcelas demostrativas, escuelas de campo, merecen también que se les tenga bien a nuestros técnicos. Y con ello, pues yo creo que mejora toda la cadena, es parte de la cadena. Pero a veces pues, nos perdemos nada más en alguna parte y la otra parte la descuidamos, ¿no? Entonces, aquí qué bueno que tienen considerado también muchos de esos elementos y en estos que estamos comentando, pues que también le pongan atención para que vean las condiciones en las que están los técnicos que están contratando y que eso pues les va a ayudar seguramente a obtener mejores resultados todavía. Pues mira, en voz de Héctor, ese tema fue uno de los elementos más importantes a resolver y a decir de él, lo han hecho. Fíjate, y sí lo creo, yo he tenido oportunidad de platicar con varios técnicos, aquí mismo hemos entrevistado a algunos de ellos y por lo menos no referían eso como una problemática, además de que la camiseta puesta de la agroecología y de la transición agroecológica la traen tatuada en la piel. Entonces, desde ese punto de vista, la calidad de los técnicos me parece que está en el nivel requerido. La duda es el número de técnicos y cómo hacer, insisto, para que esto sea una estrategia de carácter nacional que se antoja. Creo que las condiciones están dadas. Lo único que hace falta es darle una mezclita más, meter 2 o 3 elementos más en la ecuación y en el rompecabezas y poder estar pensando en un segundo nivel, sobre todo en las zonas en donde ya hay una intervención, en donde ya mejoraron los volúmenes de producción en un 25%, según nos relataba, en donde ya bajaron los costos de producción en un 20%, según el propio Héctor nos relataba, en donde los resultados ya están a la vista. Bueno, ¿cómo le voy a hacer para dar este segundo salto de calidad y poder, por qué no, estar pensando en la generación de excedentes? ¿Hace cuánto no tenemos excedentes en la producción de maíz en las zonas rurales de alta marginación, Luis? Hay un déficit importante. Terminan comprando el maíz de Sinaloa que distribuye Segalmex. No está mal, pero estaría mejor la tan anhelada suficiencia o autosuficiencia alimentaria que tantas veces hemos platicado, tanto deseamos, tanto queremos, tanto imaginamos y tanto estamos hablando de ella. Luis, el tiempo se nos ha agotado, agradezco tu tiempo a pesar de la distancia, la cercanía a través de la tecnología. Estimados amigos productores de alimentos, esperemos que este programa haya sido de su utilidad y nos vemos y nos sintonizamos en la próxima ocasión. Hasta luego, Luis. Gracias. Adiós.